Buenos días amigos, ya estamos hoy en nuestro miércoles, último día de la semana. Buenos días, Coleman. Buenos días. ¿Estamos hoy terminando el ciclo de la familia? No, hoy vamos a terminar de la mujer. El tema de la mujer ya lo terminamos, hoy terminamos nos el toca lunes. Entrar ya con el tema de los jóvenes. Ok, hoy es un tema interesante, entonces la mujer ya la dejamos el día lunes, ¿no? Así es. Bien, tengo entendido que si uno se mete a radiotequis.com puede uno buscar los programas, todos los programas que se han emitido, todos ellos que hemos emitido. ¿Habías hecho eso alguna vez? No. ¿Tu Goyito? No. Podemos meternos a la página de Radio Tequis y encontrar los programas, todos los que se han hecho en tema médico. Muchas veces no los alcanzamos a subir. Y entonces mucha gente, por ejemplo, estamos hablando ya de los jóvenes y quienes han escuchado los programas por internet ni siquiera han escuchado el programa de los varones. Estamos un poquito atrasaditos en eso de la publicación por internet, pero ustedes lo pueden buscar en radiotequis.com.mx y encontrar también toda la secuencia de los programas que hemos venido haciendo. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a estar hablando, como mencionaba yo, acerca de los jóvenes, y pues seguir con el tema en este caso hablamos de la familia, tocando cada uno de los integrantes. Ya nos toca entrar un poco en cuanto a los hijos, en este caso los hijos más grandes. La etapa de la juventud o de la adolescencia hoy en día se considera como etapa de la confusión, y pues me gustaría a mí dar algunos consejos a estos jóvenes, consejos también para los padres que tienen pues hijos ya sea entrando en la juventud o hijos jóvenes, para que puedan guiarlos en esta tarea. Época difícil, ¿no? Así es. Época difícil. La importancia de tener hijos, son el tesoro que Dios te da, es la herencia que Dios te da para que tú administres. Realmente la familia es algo que le da Dios al varón para que responda un día por la familia. Pero la Biblia menciona que los hijos son la herencia, y esto es importante, mencionar una herencia. Al final podemos decir, mira, esta herencia que tú me diste son estos hijos que dan gloria a Dios, o estos hijos avergüenzan a Dios, pero especialmente avergüenzan a sus padres. Al final nosotros daremos respuesta, y nosotros daremos cuentas ante Dios por nuestros hijos. No podemos decir que, como dijo Adán, esta mujer que tú me diste, o estos hijos que tú me diste, son los hijos que Dios tú me diste para que yo guiara y cuidara esos corazones, para que fueran por el buen camino y un día te honraran, Señor, y honraran a su Padre. Muy bien, ¿versículo para hoy? Sí, fíjate que es un versículo hermoso y con un gran valor. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Excelente versículo, ¿no? Es todo en la vida. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, dice también Eclesiastés, el rey Salomón. El temor de Dios, aunque nos gustaría tal vez que nos explicaras un poquito, si tenemos tiempo en este primer bloque, acerca del temor de Dios, porque la gente dice, no, yo no tengo miedo a Dios, yo amo a Dios, ¿cómo le voy a tener miedo? Pues de hecho es parte del primer punto, o sea, de los fundamentos de los consejos para jóvenes. El primero tiene que ver, teme a Dios. Teme a Dios es el principio de la sabiduría, y temer a Dios tiene que ver con reverenciarlo. Fíjate que sí, hoy en día el movimiento cristiano o espiritual ha reducido a Dios, haciendo énfasis en la amistad con Dios, haciendo énfasis en que Dios es amor. Incluso está el concepto de que Dios es un anciano bonachón que jamás castigará, que no va a pasar nada con él. Y de hecho sí, Dios es amor, y es bueno entender que Dios busca que tengamos una amistad con Él, pero hemos perdido de vista la gloria de Dios. Hemos perdido de vista quién es Dios en su majestad, en su inmensidad, en su potencia, en su juicio, en su justicia, y de eso tiene que ver el hecho del temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, el temor de Dios tiene que ver con un respeto reverencial, y ese temor de decir yo no le quiero fallar. Todo pecado es contra Dios. Cada cosa que hacemos, que sabemos que no es correcto, es una ofensa directamente a Dios. Así que nos vamos a ir en el primer cortecito y regresamos. Ya vamos a empezar a hablar de los jóvenes, y después el tema de hoy va a ser ¿de qué se enferman los mexicanos?
Vámonos y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso, seguimos con el tema de la familia. Hoy vamos a hablar de los jóvenes. Entre un poquito en el espacio que teníamos, aquí estamos comentando nuestra brigada médica en Colombia en el mes de noviembre. Pedirles que nos acompañen y nos colaboren con sus oraciones, ¿no? Para que esta brigada realmente pueda llegar a las personas que tienen que llegar, que podamos ser usados por Dios, ¿no? Así es. Es interesante ver, ¿les podemos contar un poquito a dónde vamos? Claro que sí. Vamos a Colombia, llegamos a Bogotá con una iglesia bautista en Bogotá que nos va a acoger y nos hace una conexión con una iglesia que se empieza a formar en el estado del Meta. Villavicencio es la capital no es el estado allá, sino son departamentos. Entonces la capital del Meta se llama Villavicencio y este lugar es uno de los cinturones de pobreza que hay alrededor de la ciudad, que se llama el sector o la zona de la Playita. Está conformado por gente que ha sido desplazada por la violencia. En Colombia existió una guerra, ayer se firmó un proceso de paz. Existe una guerra muy antigua, una guerrilla que se formó en 1964 y que buscaba un poquito salir adelante en términos de la desigualdad que existía a nivel del campesino. Una guerrilla violenta que creció con el narcotráfico y que hoy en día el país celebra un proceso de paz. Pero esta gente que vivía en el campo tuvo que salir huyendo de la guerrilla porque iban a reclutar a sus hijos, porque los iban a colocar de informantes, porque los ponían en contra de otro grupo que se llamaban los paramilitares. Eran la carne de cañón, generalmente ese campesino que se veía obligado a trabajar para ellos como informantes o a hacer actividades que no eran lícitas como el cultivo de hoja de coca, en fin. Esta gente tuvo que salir desplazada y tuvo que ir a vivir en cinturones de pobreza en las ciudades principales, en las capitales. Una de ellas es el departamento del Meta, la capital Villavicencio, y hay un proyecto interesante de una iglesia que empieza a formarse. Y esa iglesia tiene muchas necesidades, sus casas son de plástico, se llaman cambuches. Vimos en el video, ¿no? Sí, ahí en internet buscando acerca de la información de la Playita. Encontramos un poquito esto. Y nos parte el alma ver que son unas tablitas forradas con plástico donde viven familias completas. Y bueno, pues vamos a ir a trabajar. Nuestro trabajo principal es llevar un mensaje, el mensaje de Dios, compartir el Evangelio. Llegar a esas personas que no han escuchado hablar de Cristo. Y realmente lo interesante no es no haber escuchado hablar de Cristo. Yo creo que la gente en general ha escuchado hablar de Cristo. Lo que no saben es lo que Él hizo por ellos y lo que esto significa para su vida, no solamente para su vida presente, sino para su eternidad. Creemos que el alma le pertenece a Dios, pero es decisión del hombre hoy decidir a dónde va su alma. Muy bien, amigos, vamos a seguir con el tema de los jóvenes, es el tema de hoy. Hoy así es, vamos a hablar acerca de algunos consejos para ellos, fundamentos que tienen que tener en sus vidas. Okay. Y bueno, comenzamos hablando del temor de Dios. Dice el proverbio, fíjate que el libro de Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón, pero está dirigido particularmente como de un padre a un hijo. Hablamos de las mujeres, tocamos Proverbios. Hablamos de los hombres, tocamos Proverbios. Ahora vamos a hablar de los jóvenes, y si habláramos de los niños también, tocaríamos Proverbios. Entonces, si bien en toda la Biblia encontramos estos principios, yo quiero motivarles, oyentes, a que puedan tomar un tiempo para leer con detenimiento el libro de los Proverbios, marcarlo, o ir marcando diferentes proverbios que tienen que ver, que ustedes vean cómo ese pasaje tiene que ver contigo, con tu vida. Mira, mencionábamos que hoy se ha perdido de vista la gloria de Dios. Sí. Y pues hay gente que piensa que Dios es como decíamos, un anciano buenachón, o a veces hay gente que lo lleva hasta el otro extremo, pensando que como si Dios fuera un juez iracundo, enojado, con un rayo en la mano, listo para partir al primero que se le atraviese. Y esos conceptos de amor, normalmente de amor, o más bien de Dios, nos los formamos normalmente en base a nuestra relación con personas, a veces con nuestros padres, y lo que nos van enseñando de quién es Dios. Pero yo quisiera que el concepto de Dios lo saquemos de la Biblia.
en la Biblia, tenemos un Dios de amor, pero es un Dios de amor grande. Es un Dios de amor que hasta cierto punto va mucho más allá de lo que puedo comprender. Necesitamos entender el temor del Señor. Nuestros hijos necesitan entender el temor del Señor. No hay, en otro pasaje que también escribió Salomón, Eclesiastés 3:14, dice que fuera de Dios no vamos a encontrar nada. Dios es glorioso, Él es poderoso, Él es grande. Él cuando se describe a sí mismo, Dios hablando de sí mismo, Él dice que soy grande y terrible. Él es un Dios soberano. Y hemos perdido de vista también la trascendencia de Dios. ¿Qué significa trascendente? Que Dios no está ausente en tu vida. Él está interesado en cada detalle. Jesús decía que ni siquiera cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él se dé cuenta. Él tiene todos nuestros cabellos contados. Él es un Dios santo. Es un Dios que no tolerará el pecado. Se describe como grande, fuerte, terrible, glorioso, y que no va a permitir que el pecado destruya nuestras vidas. De hecho, dice en 1 Corintios 3, 16 y 17 que nuestros cuerpos son templo de Él, y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a Él. Entonces, tiene que ver con es un Dios que hace justicia y que realmente aborrece el pecado. Es un juez justo. Y sabes que un día tendremos que dar cuenta de Él, ante Él. Sí. Y el hombre normalmente que tendemos a hacer es justificar nuestro pecado. Tendemos a decir, hay otros peores que yo. Y nos comparamos normalmente unos con otros. Y finalmente siempre va a haber alguien peor, entonces yo no soy el peor. Pero la Biblia me pide que me compare con cómo es Dios. En cuanto a su perfección, en cuanto a su santidad, en cuanto a su amor. Y de hecho el juicio empezará con su casa. El amor de Dios se muestra en disciplina. Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Hay quienes dicen, es que Dios no castiga. Primero hemos hablado en cuanto a identificar qué significa castigar. Hay gente que piensa que castigo es dar con un palo en la cabeza y golpear sin medida. Pero el castigo bíblico, la disciplina bíblica, tiene que ver con que se provoca un dolor para evitar un dolor mayor. El concepto es un padre entrenando a su hijo para evitarle dolores. Y Dios es un Dios que disciplina. Y dice que si Dios no nos disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Es un pasaje muy fuerte ahí en Hebreos capítulo 12. Así que en primer lugar, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Segundo, recuerda las palabras de tus padres. Proverbios 1 dice, versículo 8, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Entonces, esto tiene que ver con tus padres. Nadie te ama más que tus padres. Normalmente el concepto el joven llega a una edad donde piensa que los enemigos son los papás, porque le impiden, porque le estorban. Pero yo quisiera decirles, mira, puede ser que sí, a veces el papá se equivoca, a veces el papá le cuesta entender a sus hijos y falta comunicación. Pero hay un principio básico, nadie en la tierra te ama más que tus padres. Así es. Nadie estaría dispuesto a dar su vida por ti como lo harían tus padres, o se sacrificaría tanto como lo harían tus padres por ti. Así que fortalece tu comunión con ellos. Padres, fortalezcan su comunión con sus hijos, porque nadie estaría dispuesto a orar por ellos más que ustedes. Así que recuerda que tus padres están comprometidos contigo. Honra a tus padres, respétalos. Eso es parte del temor. Temor a tus padres, así como el temor de Dios, es el hecho de no querer fallarles, aun cuando ellos no están viendo. Así que, fíjate, Proverbios 13:1 dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones. Otro proverbio, Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y uno más, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así que glorifica a Dios
sé agradecido por lo que tus padres han hecho por ti. Y recuerda, aquí vemos estos dos principios. Primero, teme a Dios. Es lo más importante que puedes tener. ¿Cómo vas a temer a Dios? Conócelo. Comienza a leer. Hablamos de Proverbios. Bueno, un libro para comenzar a leer la Biblia, el libro de Proverbios. Pero no te detengas ahí, sigue leyendo. Y en segundo lugar, tus padres. Tus padres son aquellos que están comprometidos contigo. Así que hónralos y búscalos. No sé cómo andamos de Buen tiempo. tema, ya nos mandaron a corte. Interesante, a los jóvenes, importante escuchar la reprensión, que el sabio escuche. Muy bien, vámonos a corte y regresamos con el tema de las enfermedades más comunes en México. Muy bien, amigos, hoy vamos a hablar un poquito de las enfermedades de los mexicanos, de qué se enferman los mexicanos. Dice que al menos una vez al año nos da gripa, algún problema digestivo y dolor de espalda. Nosotros nos dedicamos mucho a eso. Sin embargo, la pregunta es más allá, ¿no? Existe otro grupo de enfermos de la salud que son enfermos más serios. Mucho tiempo antes los mexicanos se enfermaban de problemas infecciosos, pero hoy en día las enfermedades cambiaron y son más bien problemas degenerativos. ¿Por qué? Porque la gente vive un poquito más. Según una estadística del INEGI que fue hecha en el 2014, la esperanza de vida de los mexicanos al nacer es de 74 años para las mujeres y 71 años para los hombres. Ya luego han hablado de 80 años. Pero esta es la estadística del 2014. O sea que una persona al nacer en México tiene la probabilidad de vivir, una mujer 74 años y un hombre 71, ¿cierto? Pero hay condiciones que dañan la salud de manera crónica y uno de esos es mi manera de vivir. Y la otra tiene que ver con la genética que heredo de mis padres. Así que hay probabilidad de que yo herede enfermedades de mis padres, no sé, diabetes, hipertensión, obesidad. Esto tiene que ver más con los hábitos de alimentación y de vida. Sin embargo, encontramos que los padecimientos más frecuentes en México, mire, hay una diferencia. Ya sabemos que gripa, enfermedades digestivas como la diarrea y dolor de espalda, eso es lo que nos da a todos una vez al año por lo menos. Pero los padecimientos más frecuentes, según los datos del INEGI, y las principales enfermedades son degenerativas. Y la primera, decíamos, ¿cuál era? Creíamos que era la diabetes, ¿cierto? Pues normalmente se piensa. Pues se piensa, pero dice que las afecciones de las enfermedades del corazón, o sea que los mexicanos son muy enamorados. No, no es eso. No. Es más bien enfermedades cardíacas o cardiopatías. Y hay las estadísticas altísimas. Dice que 109.297 personas se mueren al año. 110.000 personas mueren al año de enfermedades del corazón. Y las enfermedades del corazón están relacionadas con la obesidad y están relacionadas con el colesterol y están relacionadas con mi falta de ejercicio. La segunda sí es cierto, es la diabetes. México es el segundo país del mundo con más diabéticos en población de adultos, pero según la UNICEF es el número 1 en pacientes, en niños diabéticos. Está relacionado también con los mismos lugares de obesidad. Tiene que ver y con la alimentación. Así que México es el campeón mundial infantil en obesos. Pero es el subcampeón, la medalla de plata en obesidad de adultos, solo después de los Estados Unidos. Es una enfermedad importante. La diabetes se ha convertido en un verdugo importante para la sociedad. Si la gente moría, si 110.000 personas morían del corazón todos los años, 85.000 mueren por diabetes. Así que no estamos muy abajo una de la otra. Y luego hay una enfermedad que me llama la atención, que no esperaba encontrar aquí en el tercer lugar, que es el cáncer. Cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y cáncer de pulmón. Los 3 cánceres más importantes. Pobre la mujer. El cáncer de mama se ha vuelto más frecuente, por supuesto. Pero a ver, digo yo pobre la mujer, aunque no olvidemos que los hombres también podemos padecer de cáncer de mama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos síntomas muchas veces cuando nos damos cuenta o cuando se da cuenta que una mujer que tiene cáncer de mama es porque ya tiene una enfermedad avanzada, o sea que tenemos un problema en términos de educación para determinar cómo prevenir. 73.000 casos anuales de cáncer.
El de pulmón es importante también y tiene que ver con el tabaquismo, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, en cuarto lugar, padecimientos en donde se pierde la vida, afectan el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Tiene que ver esto con la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Colesterol y falta de ejercicio, tabaquismo y estrés hace que las arterias se pongan duras. Se obstruyen las arterias y pueden presentar derrames u obstrucciones a nivel del cerebro y corazón. Quinto lugar, recordemos, ¿no? En esta enfermedad está presente la diabetes, la obesidad, la hipertensión, los niveles de colesterol. La cifra es alta y no la mencionan acá. 31,000 víctimas, 31. Pero mira, de cáncer estamos hablando 73,000 casos y de enfermedades cardiovasculares 31,000. Ya va bajando. ¿Cuál es la que tiene más problemas? El corazón, con 110,000. Luego la diabetes. Enfermedades del hígado. ¿Con qué las relacionan ustedes las enfermedades del hígado? El alcohol. El alcohol. Ya vimos que el tabaquismo y el alcohol sí matan. Y uno se da cuenta que sí, claro que sí, que la gente que también consume muchos medicamentos le puede dar una enfermedad hepática. Sí, claro que sí, pero es menos. Que la gente que tiene hepatitis viral, claro que sí, pero es aún menos. La cantidad mayor de la cirrosis es por alcohol. México es un país donde el consumo de alcohol por persona es alto. Y 33,000 personas mueren al año por enfermedades del hígado. Y de esas 33,000, yo diría que por lo menos 30,000 son por abuso de alcohol. El alcohol mata. El cigarro, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso tiene que ver con el uso excesivo de cigarro. 18,000 personas mueren al año. Quiere decir que ya tanto el alcohol como el cigarro nos está matando. Primero nos mata la manera de comer y de vivir, el corazón. Segundo, un poquito la genética y la manera de comer y de vivir, que es la diabetes, y ahí seguimos. Pero me llamó la atención, la influenza también está dentro de las 10 enfermedades. La época de frío viene ahorita. La época de frío viene en este momento y entonces nos está generando también formas de enfermedad. La influenza provoca muertes, 15,700 pacientes al año, un número alto. Afecciones originadas en el periodo perinatal, quiere decir los niños antes y después del nacimiento, en periodos cortos, sí, mata 14,000 personas. Enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias y gastrointestinales. Enfermedades del riñón, que va de la mano un poquito con la insuficiencia renal, que tiene que ver con los diabéticos, 12,000 personas, y por supuesto estamos hablando de la obesidad. Estas son las causas de enfermedad y muerte en México, lo que más enferman, lo que más nos enfermamos en México. Ahora, la buena noticia es que estas estadísticas se pueden reducir, ¿cómo? Con mejores hábitos de vida y con el consumo de alimentos de una manera mucho más regular. Este es el tema siguiente, ¿cómo podemos mejorar? Vamos a recordar el lunes las causas por las cuales se enferman más los mexicanos, pero también vamos a ver cómo podemos prevenir estas enfermedades. El tiempo se nos acaba y nos vamos a ir. Esperamos que esta estadística nos abra un poquito los ojos acerca de nuestras enfermedades y cómo podemos prevenirlas. Si entendemos que son gripas, gastrointestinales y dolores de espalda, claro que sí, pero esta no es la principal causa de muerte en México. La principal causa de muerte en México es el corazón. Y luego sigue la diabetes. Muy bien, amigos, nos vamos hoy, pero vamos a irnos con una canción muy bonita que se llama Por tu misericordia. Por tu Es misericordia. también de Sovereign Grace. Entonces habla acerca de la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Dios es justo, pero es misericordioso. Pero es justo y es un juez misericordioso. Muy bien, amigos, nos vamos. Bonito fin de semana, aunque sea miércoles. Nosotros estaremos con ustedes el día lunes. Recuerden la cita, 10 de la mañana el lunes. Bonito fin de semana. Adiós, Coleman. Nos vemos, Carlos.